Mañana miércoles se presentará en el Hotel Holiday Inn un estudio que realizó el IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, en torno a la cultura tributaria de los nicaragüenses. Un estudio que se hizo el año pasado basado en una encuesta nacional, así como entrevistas con expertos en temas fiscales y con diputados y funcionarios públicos. Esta noche nos acompaña el economista Adelmo Sandino, coordinador de este estudio, para adelantarnos sobre algunos de sus resultados. Buenas noches, Adelmo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ¿Cuál es el Carlos. principal hallazgo de esta investigación? ¿Cómo anda la cultura tributaria de los nicaragüenses? ¿Cuál es el grado de confianza, de conocimiento que la gente tiene en materia de impuestos? Sí, efectivamente nosotros a través de una encuesta nacional, como bien mencionaba, a cargo de MIR Consultores, entrevistamos a 1.600 personas a nivel nacional, en el área rural, urbana, semirural, y el principal hallazgo que nosotros nos encontramos a partir de las respuestas de las personas es que hay un bajo conocimiento sobre los impuestos de manera en general. Y también hay una confusión que la gente tiene cuando se hace una idea de qué son los impuestos, ¿verdad? Efectivamente, nosotros encontramos de que un 27% de las personas confunden lo que es el pago de tarifas por servicios públicos a lo que es en realidad el pago de un tributo. Por otro lado, también nos encontramos de que las personas tienen un poco nivel de conocimiento sobre el cobro de los impuestos. Prácticamente un 37% de las personas no tienen ningún conocimiento y esto obviamente amerita una revisión de la política actual de la administración tributaria en cuanto a la atención al contribuyente, en cuanto a la información que brinda de manera pertinente a la ciudadanía. Y obviamente también esto está vinculado cuando nosotros hacemos la revisión exhaustiva de las razones del por qué nos encontramos con esos elevados porcentajes a los niveles educativos bastante bajos de la población y de manera general a la informalidad de la economía. Ahora, una cosa es conocer sobre impuestos técnicamente, saber distinguir entre un impuesto y otro y un tributo, y otra es cómo reacciona el que tiene información y sabe lo que son sus impuestos cuando se los llegan a cobrar, cuando tiene que Sí. pagar el IBI, cuando tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Y eso está relacionado con el nivel de confianza o desconfianza que tiene la administración tributaria. ¿Cómo sale la percepción que la gente tiene sobre la DGI en esta encuesta o en esta investigación? Precisamente nosotros hicimos una pregunta general, ¿verdad? ¿Qué tanto tenían aceptación la población al sistema tributario, la recaudación y administración de impuestos? Y nos encontramos de que un 47% de las personas aprueban la administración, digamos, tributaria. Sin embargo, nosotros ponemos con mucho cuidado esta respuesta porque precisamente está vinculado siempre a los niveles tanto de poca información que obtiene la gente como también a los pocos niveles educativos que exhiben. Y aquí nos encontramos varias cosas interesantes. Por ejemplo, la mayoría de la población obvió o de alguna manera no identifican el impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto indirecto que está de manera oculta, pero que todos los nicaragüenses lo pagamos. Otras cosas que nos encontramos también es que la gente no identifica la Dirección General de Aduanas como la otra institución más importante después de la DGI en temas de recaudación de impuestos. Prácticamente la DGA, perdón, recauda el 30% de los ingresos tributarios en el país, sin embargo no salen reflejados en la respuesta de la gente. Ahora, hay una pregunta que tiene que ver con el tema de la evasión fiscal y la evasión en Sí. el pago de impuestos. Y por lo que entiendo, hay una cultura en que la gente tiende a justificar el que no se cumpla con esas obligaciones. Sí, nosotros en esta primera edición de la encuesta, porque valga destacar que vamos a hacer una segunda investigación con una encuesta mucho más grande, no incluimos preguntas particulares, ¿verdad? Sin embargo, basándonos en los resultados de la encuesta que hizo el Latinobarómetro en su edición 2011, nos encontramos que Nicaragua es el segundo país donde la población justifica la evasión de impuestos. ¿De qué manera la justifica? ¿Cómo se hizo la pregunta? Sí, ahí la razón que dan el estudio del Latinobarómetro es efectivamente que en sociedades donde la distribución del ingreso se realiza de manera equitativa, es decir, hay grandes brechas en tanto que los ricos pagan poco y los pobres pagan más, entonces eso abre toda una facilita que la gente no esté apta para pagar los impuestos. Es decir, las personas no tienen un incentivo porque de alguna manera ven que el sistema es injusto
y por otro lado puede ser también el hecho de que no ven compensado en el recibimiento de los servicios que otorga el Estado. Pero tiene que ver eso con lo que alguna gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si no hay transparencia en cómo se van a gastar? Es decir, hay una relación entre la obligación de pagar impuestos y por otro lado la obligación del Estado de retribuir y utilizar eso como una palanca de redistribución social. Bueno, la encuesta refleja de que la gente, como te mencionaba, aprueba. La gente también identifica que los impuestos tienen un uso social en el sentido que financian programas sociales, financian programas de infraestructura, inversión. Sin embargo, como te decía, el conocimiento que la gente tiene en torno a no solo a esta respuesta, sino de manera general el sistema tributario nos indican que la gente no está de manera acertada dando su apreciación, ¿verdad? Y aquí nos encontramos también otro de las cuestiones que nos llamó la atención en los resultados de la encuesta, es que la gente, por ejemplo, identifica el IBI como el principal impuesto. Y esto puede estar, en el estudio lo decimos, referido a que la gente en las municipalidades, por ejemplo, es el impuesto que más conoce y es el impuesto donde la municipalidad obtiene mayor recaudación. Por otro lado, también nos encontramos de que la gente dice de que los trámites para pagar impuestos, que es sumamente importante a la hora de valorar qué tan bien está realizando su trabajo una DGI, una DGA, ellos aprueban de que los trámites son relativamente sencillos. Sin embargo, esta respuesta está también condicionada al hecho de que la informalidad de la economía, por ejemplo, en el caso de los negocios, la figura jurídica que existe en la actualidad, el pago mínimo del impuesto sobre la renta, es relativamente sencillo su pago. Entonces no podemos afirmar de que la respuesta de las personas en la encuesta esté lo suficientemente informada para evidentemente decir de que en realidad los trámites... ¿Qué proponen las conclusiones de este estudio? ¿Qué le sugieren a la DGI? ¿Qué le sugieren a la DGA? ¿Qué le sugieren a las alcaldías? Sí, evidentemente este es un tema de educación, ¿verdad? En otros países de Centroamérica hay en la actualidad lo que se llaman programas de educación fiscal. En Nicaragua es el único país a nivel de Centroamérica que tiene la menor experiencia en este tema. En el 2005 hubo un programa financiado por la Unión Europea donde muchos de los países centroamericanos le sacaron provecho y en la actualidad tienen convenios con los ministerios de educación respectivos y tienen dentro del currículo de la escuela primaria y secundaria estos programas de educación fiscal. Sin embargo, en Nicaragua es una cuestión bastante más reciente y solo está referido al cuarto o quinto año de secundaria. Y evidentemente no solo se debe fortalecer, digamos, la oficina de atención al contribuyente de la DGI o de la DGA, sino de que desde ya se debe de ir permeando en las instituciones educativas para que este tema se convierta en un tema de ciudadanía, ¿verdad? Aquí el fondo de esto... Pero de alguna manera, pues quienes deberían de dar la pauta sobre este tipo de temas son algunas figuras públicas, autoridades, empresas. Aquí mucho se hace énfasis cuando las empresas hacen donaciones y se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, pero no se publica cuando hacen, es decir, no se publican sus declaraciones de impuestos. Aquí se hacen grandes transacciones, de repente se venden o se compran grandes empresas, activos financieros, y nunca se dice cuánto se pagó de impuestos. Entonces yo creo que esa falta de transparencia también influye en este clima, en esta falta de cultura tributaria. Por supuesto, también lo vemos en el presupuesto general de la República. Por ejemplo, en otros países se incluyen las exoneraciones y exenciones, están registradas de manera transparente y es algo que no observamos también acá en Nicaragua. El estudio se presenta mañana en el Hotel Holiday Inn. En el Hotel Holiday Inn, Salón Telica, perdón, a partir de las 9 de la mañana. Y lo que va a hacerse ahí, se va a presentar el estudio, va a haber alguna discusión, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, tenemos invitado a algunas personas que van a hacer sus comentarios, personas expertas en el tema. ¿Quiénes son los comentaristas? Tendremos ahí al exdirector de la DGI, Roger Arteaga, y toda una serie de personajes que nos van a estar acompañando. ¿Y la DGI colabora con este tipo de investigaciones, de estudios? ¿De qué manera las autoridades, digamos, se vinculan con este tipo de indagaciones? En realidad este estudio nace de una alianza por la reforma, por la justicia fiscal, que la conforman la Coordinadora Civil, el Instituto Nicaragüense de Investigación y Estudios Tributarios
y ahora que cuenta con financiamiento de la Unión Europea. Lo que pretendemos es traer al debate público estos temas de importancia para la ciudadanía, en vista que el Estado requiere de mayores recursos para financiar programas sociales. Pero no está ahí oficialmente la DGI o la DGA participando en este proyecto. No está. De este proyecto en particular no. Pero deberían. ¿Hay alguna razón por la cual ellos deben de autoexcluirse de esto? ¿Acaso esto es algo, digamos, Sí. para confrontar a las autoridades? No, definitivamente no. En otros países, de hecho, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, ellos son los que llevan, como buen nicaragüense decimos, la batuta en este tema, porque precisamente ellos son los más interesados en conocer qué piensa la gente sobre la administración de los impuestos. Gracias a Adelmo Sandino. Sí. Mañana, Holiday Inn, 9 de la mañana, una aproximación a la cultura tributaria en Nicaragua. Ojalá que las autoridades participen en este foro para que presenten también su punto de vista y que se pueda dar un diálogo entre las autoridades de servicio público y los investigadores que están planteando estas preguntas y las respuestas que aparecen recogidas en este estudio. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.